En esta semana en la que ha habido tantas informaciones sobre la expansión de la NBA y la vuelta de Seattle a tener un equipo, en el What If de esta semana vamos a hablar de qué habría pasado si Seattle Supersonics siempre hubiera continuado en esa ciudad y no se hubieran llevado el equipo a Oklahoma. Y dicho esto, una vez introducido, titular, le robaron los Sonics a la gente de Seattle completamente. Complot, conspiración, manejándolo ahí bajo las sombras. Es un what if en el que el what if llega al final porque hay muchísimo contexto. Los Seattle Supersonics jugaron las finales del año 96, año en el que había sido renovado el Key Arena. Eran la mejor defensa de la liga, eran un equipazo, Sean Kemp, Gary Payton, Delef Scrempf, la ciudad de la lluvia, eran todo buenas noticias. El ayuntamiento había aportado dinero para renovar un Key Arena, que era uno de los campos, perdón, el campo más pequeño de la NBA en aquel momento, y además por su forma exterior no, y aquí viene el primer gran error, no tenía manera de tener negocios adjuntos, con lo cual el dueño de la franquicia no podía sacar dinero extra de los partidos. Al ser un campo tan pequeño, tampoco podía sacar mucho dinero por entrada, porque las plazas evidentemente eran limitadas, así que en el año 2001 se vendió el equipo al señor Howard Schultz, que si no lo conocéis es el CEO de la marca de café Starbucks. Este hombre, como cualquier dueño o CEO de media inversor, solo ve números, no ve nada más. Y evidentemente el talento baloncestístico o el conocimiento baloncestístico que tenía era cuanto menos limitado. ¿Qué pasó? Pues que le duró solo 5 años la franquicia. ¿Pero de qué manera? Pues perdiendo 60 millones en esos 5 años de inversiones y entonces intentó que el ayuntamiento le volviera a hacer una renovación de la cancha. De la misma manera que habían hecho en el año 96. Lo que pasa que, claro, estaba hablando del año 2005, eran menos de 10 años respecto a la renovación anterior y estaba muy limitado, o sea, era carísimo, eran 500 millones de presupuesto para hacer esa renovación. La renovación que consistiría en que hubiera pues tiendas del equipo, restaurantes, etcétera, lo típico que hay en absolutamente toda cancha de la NBA hoy en día y que Seattle estaba en el siglo XX todavía, en el año 2000. Evidentemente, el ayuntamiento se negó puesto que habían gastado mucho dinero 9 años antes. Con lo cual, después de esos 4 años y medio que llevaba en la franquicia, el señor Schultz le vendió los Seattle Supersonics a Clay Bennett. ¿Quién es Clay Bennett? Pues el señor que ha puesto un banner en la NBA este año, el actual dueño de Oklahoma City Thunder, que es la franquicia que él mismo se llevó a de Seattle. Pero, ¿cómo lo hizo? Recordemos o conozcamos, si no estabais en la NBA en aquellos años, Seattle Supersonics eran una de las mejores fanbase de la liga. Eran de los fans más fieles y siempre todo el mundo decía que era muy difícil jugar por el ambiente que había. A pesar de que era tan pequeño, la cancha, el Key Arena, eran unos locos. Y lo hemos visto estos años porque con Seattle Seahawks, la Legion of Boom, en esos años de tanto éxito en Seattle, era uno de los estadios más difíciles de jugar y los Seattle Seahawks acabaron ganando la NFL con un ambiente increíble durante todos los playoffs en ese 2014. Russell Wilson ha sido el ídolo de masas de Seattle durante todos esos años y siempre va a ser muy querido. ¿Pero por qué no han podido mantener a Seattle ahí? Porque Seattle tenía muy buen equipo, Seattle tenía prospects, Seattle drafteó a señores como Kevin Durant, Russell Westbrook, Jeff Green, James Harden. ¿Por qué no pudieron mantenerlo? Bueno, la pregunta es esa, pero la respuesta no es por qué no pudieron, es no quisieron mantener. Y aquí viene la conspiración. En el año 2005 se produce el huracán Katrina, huracán que destroza completamente la ciudad de Nueva Orleans, hay miles de muertos y evidentemente la cancha de los New Orleans Hornets en aquel momento, me venía Pelicans, que es el nombre actual, que eran un equipo que estaba
en expansión, que habían ganado 16 o 17 partidos en aquel año, que habían seleccionado en el draft a Chris Paul, que acabaría siendo Hall of Fame, pues estaban sin cancha a solo 2-3 meses de que empezara la NBA. Claro, aquí empieza el tema de la conspiración porque el señor Bennett, que es el que acaba comprando los Seattle Supersonics, contacta con la NBA a 3 bandas junto con el alcalde de Oklahoma. Porque Bennett, originario de Oklahoma City, quería que hubiera un equipo allí y ya había hablado con el alcalde y le había presentado un proyecto de una franquicia NBA en Oklahoma City, una ciudad que estaba completamente, estaba en mitad del desierto y además en cuanto a ocio era un desierto, no había absolutamente nada, con lo cual tendrían para ellos pues todo el ocio casi de la ciudad. El señor Bennett habló con el alcalde le hizo una propuesta a la NBA de que los New Orleans acabaran jugando allí durante esa estancia en la que el huracán Katrina pues había afectado mientras se recomponía la ciudad y acabaron jugando allí 2 años. En esos 2 años la media se multiplicó, la media de espectadores que había en Nueva Orleans eran 14.000 y pico, bueno pues en Oklahoma eran 17.500 de media en la temporada en un equipo que había ganado 17 partidos del año anterior en el que se suponía que no había mucho que ver. Pero la gente de Oklahoma, como digo, no tenía mucho que hacer por allí por la ciudad. Una vez habían acabado de alimentar a las vacas, pues había poco. Con lo cual lo pillaron con mucha ganas. Cosa que aprovechó el señor Bennett para reconocerle a la NBA o para recordarle a la NBA que ahí estaba el negocio. Con lo cual el señor David Stern se le levantaron la orejilla de zorro negociador e intentaron en una primera ocasión que el equipo no volviera a Nueva Orleans. Tanto el alcalde como el señor Bennett lo intentaron. Lo que pasa es que la ética de David Stern les frenó el tema porque evidentemente no le iban a quitar a la gente una franquicia por el mero hecho de que se había producido un desastre en el que había muerto tanta gente y no iban a hacerle encima el doble feo de quitarle a los Hornets. Con lo cual se quedó ahí el tema, pero ya estaban hablando por otro lado porque el señor Schultz se estaba cargando por completo los Seattle Supersonics. Con lo cual, el señor Bennett hizo una compra de 350 millones de dólares por los Seattle Supersonics. Howard Schultz, el dueño o el CEO de Starbucks, la había comprado 5 años antes por 200. Con lo cual él vio un negocio de 150 millones más, a pesar de los 60 esos que había perdido durante esos 5 años, según él, haciendo inversiones. Darían un total de 90 millones de beneficio en el peor de los casos, así que evidentemente firmó el acuerdo. ¿Qué pasó? Pues que Clay Bennett tenía un plan escondido. En ese acuerdo que habían firmado, evidentemente la franquicia se quedaba en Seattle. Además, con el ayuntamiento de Seattle había un contrato que duraba hasta de 2010 para mantenerse en el Key Arena. ¿Qué pasó? Pues que Bennett directamente fue a hablar con el ayuntamiento y pidió un presupuesto de 300 millones para que el ayuntamiento hiciera él solo una reforma completa del estadio. Evidentemente Bennett sabía que el ayuntamiento no iba a aceptar eso, puesto que habían hecho esa renovación del año 96 y puesto que el año anterior Schultz había pedido una renovación. Y además Bennett se encargó de dejar claro que él no iba a poner absolutamente ni un solo centavo en esa renovación. Bueno, eso evidentemente lo que era es decir oficialmente quiero salvar a la franquicia, mirad lo que estoy haciendo, pero con una mano hacía eso y con otra mano estaba ya escribiendo a sus colegas de Oklahoma, en los que ya tenía negocios, puesto que él tenía grandes negocios en cuanto a energía, que ya estaban preparando la llegada a Oklahoma de la franquicia, con evidentemente las jóvenes promesas que ya estaban en Seattle, como Kevin Durant, como Jeff Green, como Russell Westbrook y como Serge Ibaka. Y el mítico jugador Nick Collison, mítico para la franquicia, para los aficionados, uno de los jugadores más queridos por la grada, más que por sus estadísticas, por la entrega y por la garra y esa pequeña esa pequeña shout out para Nick Collison, un jugador muy querido.
¿Qué pasó? Pues que hubo la guerra fría en Seattle. Bennett le prohibió a sus estrellas, Kevin Durant y Jeff Green, que hablaran con la prensa durante todo el año. Los ocultó. En esa temporada, el jefe de operaciones, que era una leyenda de la liga, perdón, de Seattle y de la liga, pidió la baja. Deles Krentz, que estaba de entrenador, no lo renovaron. Y claro, la gente ya empezó a ver que no había un trato normal por parte de los jugadores a la prensa y que Bennett estaba diciendo cosas y haciendo lo contrario. Entonces empezó a haber manifestaciones masivas por toda la ciudad delante del Kia Arena cada día de partido durante absolutamente todo el año diciendo queremos que Bennett se vaya. Y llegaron a tal nivel la cosa que el alcalde de Seattle demandó a Clay Bennett por incumplimiento del contrato porque se filtraron unos emails de Bennett con sus amigos, los de Oklahoma, en los que él ya estaba explicándoles cuál iba a ser el proceso para que la franquicia se marchara allí a Oklahoma. ¿Qué pasó? ¿Qué creéis que suelen hacer los políticos? Pues de la misma manera que Bennett estaba diciendo una cosa y haciendo otra, el alcalde hizo exactamente lo mismo. Le callaron la boca con 75 millones de dólares que le puso Bennett encima de la mesa y contrato firmado, Seattle Seahawks se marcha a Oklahoma solo un año después y con evidentemente toda una ciudad para ellos. Sam Presti se le dieron las llaves del corral y ahí lo hizo muy bien Bennett porque lo que tenía como gestor no lo tenía como evidentemente conocimiento baloncestístico, perdón, y Sam Presti sabemos que tiene todo el del mundo. Pero ¿qué habría pasado si se mantiene Seattle allí? ¿Qué habría pasado si Bennett hubiera tenido una vista de mira más ancha o si no había mirado sus propios intereses de tener una franquicia en su ciudad natal? Porque hay que decirse que Seattle es una ciudad increíble en cuanto a cultura, es la ciudad más culta de España, perdón, de Estados Unidos, madre mía, de Estados Unidos en cuanto a nivel medio de estudios. Es la ciudad del rock, Nirvana, Jimi Hendrix, grupazos, Pearl Jam. Y sobre todo, a lo que vamos, es la ciudad en la que están empresas como Boeing, Valve, Microsoft, Nintendo y última y más importante, Amazon. La cantidad de dinero que podría haber hecho este tío si en vez de cambiar la franquicia invierte en hacer un estadio. Ahora mismo es la quinta ciudad más cara de todo Estados Unidos, Seattle, y Oklahoma sabemos que no lo es. Evidentemente, ¿quién quiere vivir en Oklahoma? En cuanto a lo deportivo, las cosas le han ido muy bien, pero le podrían haber ido mejor, porque ¿cómo habrían estado los agentes libres a la hora de fichar? ¿Habrían mantenido a ese James Harden sexto hombre del año después de 2012 por solo 5 millones por ahorrárselo? ¿Podrían haber pagado ese impuesto de lujo porque hubiera habido mucha más inversión y gente en la cancha y por tanto ingresos de merchandising, etcétera? Porque en cuanto a merchandising, Seattle era una de las franquicias más importantes de la liga. Y en cuanto a los agentes libres, Pau Gasol estuvo hablando todo ese verano de 2013 con Kevin Durant, con Westbrook, con Presti y evidentemente con otro equipo. Y al final, la única razón, y dicho por Pau, por la que no fue a Oklahoma fue porque no había nada que hacer absolutamente en Oklahoma y a él y a su chica, en aquel entonces novia, pues le gustaba ir al teatro y a conciertos de música clásica. Con lo cual Kevin Durant, como estamos viendo aquí en pantalla, demostró que estaba ahí un poquito picado porque estaba preocupado por ir a la orquesta al teatro, que fue lo que dijo ahí en un documental. Esto es solo un ejemplo, ¿vale? Hay muchos más agentes libres que hubieran haber ido a una ciudad como Seattle, porque además por nombre Seattle era mítica y como hemos dicho antes, Seattle ama a sus estrellas y las defiende a capa y espada. El señor Clay Bennett ha hecho un negocio increíble, ha multiplicado por mucho la franquicia y ha acabado ganando la NBA casi 18 años después. ¿Le ha salido bien? Sí. ¿Le podría haber salido mejor? Yo creo que sí. Y sobre todo, la gente de la NBA, la gente clásica de la NBA, estaría más contenta.